¿Has notado que los Fórmula 1 no siempre pueden rebasar con facilidad? Hamilton tiene que retraerse ligeramente Lewis para poder apoyar otra vez el auto. Ahí va otra vez el inglés al ataque. El inglés efectivamente al ataque, pero en esta zona es más difícil. Por ejemplo, en el circuito de Silverstone, un trazado rápido que tiene varias curvas enlazadas y rectas en menor medida. Los monoplazas, aún saliendo pegados al monoplaza que tienen por delante, se les dificulta mucho el alcance. ¿Te has preguntado por qué en la clasificación los pilotos deben de guardar su distancia entre sí? En este video te mostraremos cuán determinante es el aire sucio para evitar que un piloto rebase con facilidad. Además, cómo el DRS ha llegado a convertirse en un hándicap para la categoría y cómo su salida está a tan solo 2 temporadas. Antes que nada, hay que entender cómo funciona la aerodinámica de un coche de Fórmula 1. Haciendo énfasis en la normativa actual, 2022, ya que tendremos muchos cambios para la nueva normativa de 2026. Hablemos de datos. Un monoplaza de Fórmula 1 puede ir fácilmente a más de 340 km por hora y llega de 0 a 100 km por hora en tan solo 2 segundos y medio. Pero lo interesante no es solo eso, sino que pase por curvas largas a más de 200 km por hora y que el monoplaza vaya como si estuviera sobre rieles y que frene de 300 km por hora a 80 km por hora en tan solo unos cuantos segundos y que gracias a su increíble balance logre mantener la trayectoria sin ningún problema. Aunque tienen motores increíbles de altísimo rendimiento y frenos extremadamente funcionales, un monoplaza de Fórmula 1 no sería nada sin la capacidad que le ofrece la aerodinámica per se. Estamos tan acostumbrados a ver pasar los monoplazas por curvas tan rápidas que la vista de espectador nos distrae de lo asombroso que puede llegar a ser. Los monoplazas están hechos para ir pegados al suelo, para evitar que se levanten del pavimento y tomar cada curva lo más rápido posible. Aquí hay una variable bien interesante que puede jugar a favor o en contra: el aire. Este pesa y ejerce una presión sobre cualquier objeto, o sea que juega un papel crucial en la aerodinámica, porque simplemente existe, no se puede dejar de lado. Y en términos simplistas, cuando aumenta la velocidad del aire sobre el monoplaza, esta presión existente irá en disminución. Podemos entenderlo fácilmente con la referencia de los túneles de viento, donde el monoplaza está fijo y lo que se mueve sobre él es el aire, para evaluar cómo es que se comporta sobre la figura del mismo. En otras palabras, el monoplaza corta el aire y entre mejor lo corte, este podrá aumentar la velocidad, porque la resistencia disminuye. Y esto nos lleva al downforce o carga aerodinámica, ya que no solamente necesitan atravesar el aire de forma eficaz, sino pegarlo al suelo, porque de lo contrario se elevaría por los aires. Ya lo hemos dicho en videos pasados, y la base de la carga aerodinámica es la velocidad con la que fluye el aire, y esto se puede manejar de forma intencional con el diseño del monoplaza, haciendo que el aire fluya mucho más rápido en una parte que en otra. ¿Ya adivinas dónde tiene que fluir más rápido el aire? ¿Arriba o abajo? La respuesta es abajo, ya que por donde pasa el aire más rápido ejercerá menos presión. Esto quiere decir que al correr el aire más lento por la parte de arriba, la presión en esa zona aumenta, lo que se traduce en un empuje. Velo de esta manera, es una fuerza intencional que presiona el monoplaza sobre el pavimento, y esto es el principio fundamental de carga aerodinámica. Entonces, si por el contrario el aire fluyera más rápido en la parte de arriba, la presión vendría de la parte de abajo, lo mismo que sucede con los aviones, lo que permite mantenerlos en el aire, es como si estuvieran sostenidos sobre una base. Claro que aquí es donde el diseño del objeto toma un papel fundamental, ya que no solo es crear presión de un lado o de otro, sino conseguir un balance minucioso entre el efecto suelo del monoplaza, las alas delanteras, los pontones y por supuesto el alerón y difusor trasero, que son importantísimos ya que distribuyen el aire en la última parte del monoplaza y cómo éste se aleja de él. Sabiendo ya de antemano este concepto tan importante, ahora sí vamos al aire sucio, el principal enemigo de los equipos de Fórmula 1, porque prácticamente frena los rebases, y esto se intensifica en ciertos circuitos como Silverstone, Barcelona, Melbourne, por decir solo algunos. Mencionamos que el aire que atraviesa un monoplaza fluye y termina de recorrer el monoplaza, y cuando este atraviesa una zona de curvas, este aire que llevaba una dirección se convierte en un fluido turbulento, así que el aire fluye en todas direcciones. Por lo tanto, si un monoplaza que viene por detrás intenta rebasar, se enfrentará con el mismísimo aire sucio. Este aire descompensado reduce la carga aerodinámica en el paso por curva, la tracción disminuye y para sumarle más complejidad a la ecuación, los neumáticos sufren de calentamiento. Entonces, si un piloto está detrás de otro intentando rebasarlo y no lo logra por varias vueltas, debe de desistir
para evitar un sobrecalentamiento y desgaste prematuro. Por eso es normal que los pilotos gestionen este tipo de situaciones y en ocasiones les veamos alejarse de su objetivo unos 2 o 3 segundos, con la única finalidad de gestionar correctamente las gomas al estar corriendo en aire limpio. Y ya que hablamos de aire limpio, este es el contrario al aire sucio y solo se presenta en rectas, porque el aire que sale detrás del monoplaza fluye de forma laminar, es decir, recta, sin ninguna turbulencia. Si ponemos toda esta teoría en la práctica de una carrera, podremos ver a los monoplazas seguirse de cerca en una recta, ya que el aire está fluyendo de forma laminar, y entre más cerca esté del coche de delante, la presión del aire disminuye. A esto se le conoce comúnmente como cortar el aire. Entonces, al estar expuestos a menos resistencia, el motor tiene que esforzarse menos para mantener esa velocidad y así el monoplaza perseguidor puede llegar a aumentar ligeramente la velocidad punta. Por eso, precisamente la zona de rectas, principalmente si es medianamente largas, son ideales para ejecutar rebases, lo que viene siendo tomar el rebufo, es decir, el aire que ya cortó el monoplaza de delante. Asimismo, podemos hablar del DRS. Al retraer el ala, deja espacio para que el aire fluya y esto trae consigo la reducción de presión, que da esa libertad al monoplaza para aumentar la velocidad. Ahora, el DRS suena muy bien en la práctica, pero no siempre es así. ¿Por qué? Pues porque las carreras de Fórmula 1 se hicieron muy dependientes de esta función, que por cierto, su fecha de inicio data del 2011. Con la evolución y aumentada dependencia de la fina aerodinámica del auto, ha sido necesario para traer emoción a las carreras, por ello se recurrió al DRS, o Drag Reduction System. Es fundamental porque en teoría deberían de existir más rebases, pero aquí viene la contraparte de esta función. En algunas pistas como Zandvoort, Albert Park en Melbourne o Cataluña en España, por no decir más, los rebases suelen complicarse un poco más, y es que las pistas que tienen 2 o 3 zonas de DRS impiden que los monoplazas se distancien de sus perseguidores, por la clara ventaja de las zonas de DRS, y normalmente suelen ser más cortas, y esto provoca ritmos muy similares, impidiendo que rebasen los que vienen por detrás, y lógicamente los que vienen por delante no pueden defenderse correctamente, entrando en un círculo que puede encadenar más de 5 monoplazas. Y esto nos lleva a la pregunta inicial: ¿por qué es tan difícil rebasar para un Fórmula 1? Pues ya vimos que el aire sucio es el principal factor, porque se presenta en cada paso por curva de cualquier pista, enfatizando las curvas de mediana y alta velocidad, y esas curvas vertiginosas que se toman a alta velocidad y cambian de dirección varias veces, llámese Silverstone o COTA. Para el piloto perseguidor es como si se enfrentara a una presión más fuerte y al disminuir el agarre en pista y la carga aerodinámica, tiene que ser más cuidadoso al enfrentar las curvas. Esto le hará perder algunas décimas respecto al de delante y al encontrarse con una recta no estará lo suficientemente pegado de él como para rebasarlo, aún con la posibilidad de abrir el DRS. Este escenario puede repetirse varias vueltas más, lo que ocasionará un sobrecalentamiento, obligando al piloto a bajar el ritmo. Aunque esto se puede minimizar, algunos pilotos suelen ser más agresivos al tomar las curvas, frenar más tarde, utilizar trazadas diferentes, etc. Pero pueden estarse exponiendo a un desgaste innecesario de neumáticos o graining por salirse de la trazada, un accidente, por no decir perder el control. Al final, esto dependerá del momento de la carrera, los neumáticos montados, las estrategias disponibles en pits, las condiciones climáticas y más. Y si a esto se le suma que en circuitos cerrados y estrechos como Azerbaiyán y Mónaco es muy difícil rebasar por el propio tamaño del monoplaza, tenemos otra limitante. Como ves, no es tan sencillo como parece, en realidad son muchas variables las que hay que considerar, pero definitivamente el aire sucio es la principal. Pero esto está por cambiar, o al menos es lo que pretenden con la nueva normativa del 2026, donde específicamente se trabajó para reducir el aire sucio y la eliminación del DRS. Esto lo atribuyen a la llegada de la aerodinámica activa. Ya tenemos un video de ello, y te lo dejamos aquí arriba. Pero a grosso modo, la aerodinámica del auto se adaptará dependiendo si se encuentran en rectas o curvas. El tamaño reducirá y se espera que, con lo anterior, el aire que proviene del monoplaza sea menos vertiginoso e inestable, lo que ayudaría a esta problemática tan común que se acentuó con la normativa del efecto suelo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta el contenido, considera suscribirte, regálanos un like y comparte. Nos vemos en el siguiente video.